Estoy cansado, íntimamente cansado, con un cansancio de espejo que aúlla frente a otro espejo, cansado de mi tristeza de charco, de mis manos hundidas en el desastre, cansado como un buey que arrastra el cielo entre pantanos, con un cansancio insondable de mi cuerpo que esconde la podredumbre tibia de otro cuerpo muerto. Estos erróneos. El cabello tomado con hebillas y tu corazón, pequeña luz en mi cuaderno. Ay, guacho, cómo tira este corazón. Me gustan los perros. La página en blanco es un desierto ardiente y peligroso. ¿Cómo soportan la vida? Lo siento, madre. Me confundí y me compliqué. Pienso que las cucharas quizás se hicieron remo. Erróneos. Gestos erróneos. Muy buenos días para todos, todas, todes en esta maravillosa población mundial que se enmascara en una profunda armonía que está a punto de desaparecer. Bueno, estamos en este programa 123 de Gestos Erróneos por Radio Magma de la ciudad de Tandil. Así que, bueno, nos pueden escuchar ahí por radiomagma.com.ar y también por YouTube y también por Spotify en diferido y un montón de variedades de posibilidades de escucha que tienen. Pero bueno, antes de seguir en este 123 programa de Gestos Erróneos, vamos a presentar a los compañeros que siempre acompañan y construyen este maravilloso y mítico programa de la radiofonía tandilense. Vamos a saludar primero a quien está enmarañado de una manera bella y casi floreciendo y que maneja todo el universo sonoro para que ustedes escuchen este programa con armonía, belleza y profundidad, el señor Gabriel César. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, hizo su maravilloso gesto silencioso que nos dejó un poco atónitos, sobre todo a mí. Bien. A mí un poco también. Bien. Y enfrente mío, a quien acaban de escuchar hablar, el señor Darío, ¿quién es mi partener, mi compañero de vida? Tirando paredes. Claro, mi acompañante, eso, tirando paredes, me gusta ahí la metáfora futbolera, o pasándose la pelota como pueden. Como si casi siempre Como sale en cada momento. Señor Darío Palito Ledesma, ¿cómo está, Palito? Hola, Dipa, quien acaba de hacer esa presentación. Facundo Di Paola, con quienes sí, nos tiramos pases bastante errados. Y bueno, Gabriel desde afuera grita y reclama que pongamos huevo, que transpiremos una camiseta. Exacto. Nuestro gran director técnico y productor de este programa. Que corramos, ¿no? Nos pide básicamente. Que le metamos. Nosotros tratamos de hacer lo mejor que podamos, dejamos todo por el equipo y bueno. Exacto. Se ponía el cassette. Bueno, y para continuar con este bello programa vamos a hacer la pregunta irrevocable, que es ¿qué leíste y por qué? Leí un poema de Diego Mucio que se llama Cansancio. Y arranca diciendo, estoy cansado. Antes de empezar a meternos con el tema, porque es parte de la editorial, me gusta mucho que hay un momento que dice cansado como un buey que arrastra el cielo entre los pantanos. Me encanta esa imagen de ese buey que avanza y de esa manera arrastra el cielo, ¿no? Y además demuestra como una lentitud y como muy... Una fuerza también. Sí, que mucha uno fuerza. Intenta hacer y que los desgasta, ¿no? Sí, pero que avanza muy poquito, ¿no? Y lo traje porque estoy cansado, Dispa. Sí. Es medio casi una catarsis, diría. Sí. No sé si tenemos que hacer una editorial catártica, pero lo traje porque no solo estoy cansado, estamos cansados. Pero el cansancio es político, ¿no? Sí, el cansancio es Por político. eso, vamos también a ir un poco a qué pasa con nuestro cansancio. Un cansancio que claramente se nos ve, está muy politizado. Sí, que no es el estoy cansado de todo Trabajé lo que nos mucho, está pasando. sí. Sí, estoy cansado en muchas aristas, ¿no? Tiene que ver con el trabajo, la carga mental de tener muchos trabajos diferentes, tener la cabeza en múltiples trabajos.
por lo menos en mi caso, traigo mi caso, que es el de mucha gente, ¿no? Pero ahí como esa carga de la cantidad de trabajos, después el cansancio, obviamente físico y diario de hacer todos esos trabajos, y el cansancio del contexto, ¿no? De sentirnos cada vez más abrumados, más oprimidos, ¿no? Como que pesa, como todo pesa, todos los pasos cuestan mucho como ese buey arrastrando el cielo. Y que no sé si le estamos pudiendo encontrar la vuelta. No sé, a vos qué te está pasando con el cansancio. Sí, un poco el cansancio para mí se transforma en algún momento en violencia. Y eso también lo veo en las tensiones sociales que las veo manifiestas. Un poco pasa eso. A veces se transforma en una violencia contra... Sí, con intolerancia, ¿no? Sí, También, intolerancia, mucha intolerancia, exacto. Y digo, también a veces se transforma... A mí me pone muy violento escuchar que la gente en los medios de comunicación habla de las empanadas y el precio de las empanadas que dijo Darín. A mí me genera una violencia también decir, loco, ¿qué estamos hablando? ¿Del precio de las empanadas, boludo? O sea, no podés entender que ahí también hay una metáfora. Digo, ahí, eso es a veces esa violencia, y a veces esa violencia de tensión que encontramos en la misma calle. Para mí ahí hay un punto que es cómo el cansancio nos lleva a puntos de intolerancia, sí, como vos dijiste, con los otros. Y ahí me parece también los vínculos con un par, pero que está en la calle, ¿no? Sí. Ajeno, que no lo conocemos, pero también desgasta nuestros vínculos cercanos, ¿no? Sí. Porque aunque no queramos, a veces nos cansamos, no tenemos fuerza ni para ir a ver a nuestros amigos, a nuestra familia, a quien sea, porque estamos cansados, porque no tenemos la claridad mental como para decir, bueno, voy y me termino cansando más porque ya estoy intolerante y no me aguanto un comentario, no me aguanto, ¿no? Y eso para mí está resquebrajando cada vez más ese tejido que tenemos personalmente y que después ya tenemos cercano, digamos, de cada uno de nosotros, sino también la red más grande, ¿no? Entonces, creo que ese cansancio está generalizado, creo que en eso coincidimos, y está generando una intolerancia y la violencia, ¿no? No por nada se dice se cansaron y rompieron todo, ¿no? Claro. Me parece que estamos en ese momento y que no sé qué tanto lo estamos pudiendo poner sobre la mesa, qué tanto lo estamos charlando, qué tanto estamos pudiendo politizar ese cansancio, ¿no? Exacto. Para mí ese es el otro punto. El cansancio puede generar organización o puede generar desgaste. Sí. Y me parece que estamos en la etapa de desgaste. De mucho desgaste, sí. De mucho desgaste porque empezamos a activar... Digo, esto que hablábamos hace un rato, venimos de 10 años de crisis económico-política, ¿no? Esos 10 años de crisis económico-política que venimos arrastrando... casi desde el inicio del macrismo y desde el fin del gobierno de Cristina, digamos, venimos arrastrando una crisis política y una crisis económica muy grande. Eso, para mí, cuando se activa el gobierno de Milei, generó una irrupción muy grande que se fue transformando en un desgaste. Dijimos, no, acá... tenemos que estar alertas y hoy en día está generando un desgaste. Hoy escuchaba, por ejemplo, que la marcha de junio de las compañeras feministas se va a hacer en la marcha de los jubilados. Digamos, es el único sector, siempre lo venimos diciendo todos los miércoles, cuando sucede la marcha de los jubilados, cuando sucede la represión a los jubilados, es el único sector que, a pesar de haber entregado toda su vida al trabajo, sigue y que debería estar descansando, sigue con una fuerza política mucho mayor de la que tenemos, de la que encontramos nosotros en este desgaste y en esta especie de ruptura que se nos ha generado y que no sabemos cómo volver a organizar. Entonces tenemos esas dos opciones: o nos genera ese desgaste o nos genera organización para decir, che, loco, no podemos permitir más esto. Y ahí hay un punto que no sabemos cómo todavía tratar de hacer fluir para generar esa organización que nos permita no cansarnos y construir realmente otra cosa, digamos. Sí, para mí, pensándolo en términos casi bélicos, de batalla, es esa guerra de cansancio, ¿no? De casi cortar los suministros y que tengas que aguantar ahí en esa trinchera y aguantar, a ver cuánto vas a aguantar y veremos cuánto
de eso, cuánto provecho le podemos sacar a ese desgaste que tenés de estar aguantando en esa trinchera. Entonces me parece que el aguantar, me acuerdo que esto fue un debate de Gestos Erróneos en un momento que decíamos una trinchera literaria contra los operadores del olvido, y cuando en un momento dijimos, che, tenemos que dejar de estar en una trinchera, y se convirtió en una molotov literaria contra los operadores del olvido, porque esa idea de por lo menos tenemos que dar algunos pasos al frente y dejar de estar aguantando, porque creo que eso también nos está desgastando. Pero bueno, también el desgaste nos hace de cómo hacemos para dar ese paso, ¿no? Cómo lo organizamos, cómo lo pensamos, hacia dónde lo llevamos, qué estrategia nos damos para dar ese paso. Y que no sé si estamos, no sé, yo encima no sé si lo puedo hacer, entonces es como todo junto. No digo yo solo, ¿no? Que lo podamos hacer. No, eso, yo siento por momentos que no lo podemos hacer y que debemos colgarnos de las tetas de los jubilados para decir, loco, ahí hay una organización que es... por eso me parece que también que en junio se haga la marcha con los jubilados. Me parece que ahí hay una lectura de las compañeras feministas muy acertada. Decir, sí, che, ahí tenemos que estar porque ahí es donde se está construyendo realmente una organización política contra el desgaste y el cansancio, digamos. Sumando a eso, hoy Julián Assad, que es gran compañero y querido por este programa, fue a presentar su libro, el libro que compiló, que es Toda poesía es hostil al anarcocapitalismo, que lo sacó ahí unos meses después de que... Lo compiló unos meses después de que asumió Milei. Hoy lo fueron a leer y a presentar en la ronda de los jubilados frente al Congreso, así que lo vi, no sé si ustedes lo llegaron a ver, pero estuvo ahí tirando poesías a los gritos. En una diciendo que leyó un poema de otra persona que todos los versos terminaban diciendo que todo lo que escribe era contra la policía, y era muy zarpado verlo ahí a los gritos adelante de la policía diciendo ese poema. Así que si quieren buscarlo ahí en sus redes, Julián Assad, y además se puede conseguir el libro, así que está bueno también, porque recopila un poco de la poesía que está resistiendo en este contexto. Total. Y me gusta también eso, decir, che, bueno, acá hay un lugar, todos estamos encontrando un lugar donde mirar, son las marchas de los jubilados, digamos, es como eso. Recuperamos a Norma Pla como bandera, digo, ahí hay un lugar ahí que tenemos que aprovechar, y aparte, para esto va a permitir que no dejemos solos a los jubilados también, digamos. Sí. Me parece que hay un lugar, digamos, y me parece que toda esa construcción que se va dando alrededor debería congregarnos de alguna manera. Sí, re. A ver, que Gaby me manda algo, estoy tratando de cargarlo, y que dice... Petra nos está escuchando, que también ahí siempre cerca de la ronda de jubilados. Total. Así que le mandamos un gran abrazo. Me parece que también, creo que la ronda lo que está haciendo, o las marchas de los jubilados, lo que está haciendo es que veamos ahí como algo que se sostiene, como faro, por decirlo de alguna manera, de, bueno, sí, estamos acá igual, estamos acá igual, sí. estamos acá igual. Por eso también a veces me agarra un poco la culpa, ¿no? De, yo no estoy pudiendo, ¿no? Total. Y ¿de dónde saco la fuerza? Total. Pero bueno, serán discusiones que tendremos que tener. Sí, total. Que no son solamente individuales, que yo tengo que pensar por qué me está pasando esto, sino que le debe estar pasando a mucha gente. Es que es colectivo. El desgaste es colectivo, el cansancio es colectivo. Arrastramos hace muchos años, el gobierno de Milei hizo algo que para mí fue muy efectivo, que fue disparar para todos lados, congregar distintos núcleos que dispersos en distintos lugares de luchas, que después se fueron agotando y que ahora están cansados, digamos. Y los únicos que no se cansaron, que yo la verdad que me sorprendo y se los agradezco, porque deberían ser nuestros faros, son los jubilados. Pero digo eso, en un momento hubo núcleo de artistas, ahora están de vuelta volviendo a congregarse, porque de vuelta hay una derogación de las leyes que se lograron a favor de la creación de bibliotecas populares y su mantenimiento, a favor de la creación del Instituto Nacional del Teatro y su financiamiento, etcétera, etcétera. Y hoy de vuelta está volviendo a congregarse, pero también yo siento que hay mayor dispersión, mayor cansancio, mayor dificultad para lograr esa unión y esa fuerza, digamos. Bueno, veremos cómo iremos encontrando el camino. ¿Hay esperanzas? Es obvio que los jubilados. Los jubilados, exactamente. Ahí estamos poniendo la mirada. Sí. Así que,
Si alguien quiere comentar algo sobre esto... Y las jubiladas. Y las jubiladas, exactamente. Porque también hay muchas mujeres ahí sí. en la lucha. Sobre todo acá se empieza a discutir seguir discutiendo la moratoria previsional, que es un gran porcentaje de las mujeres no se van a poder jubilar por eso. Hoy escuchaba una jubilada que decía en una de las marchas, creo que fue la anterior, o era esta misma, no lo sé, que decía... No estamos luchando solo por nuestra jubilación, estamos luchando porque los pibes de 30 no se van a poder jubilar. Claro. Digo, también ahí hay un discurso que lo tienen muy claro, decir, loco, es por ustedes también, ¿eh? Sí. Muy bien ese discurso apuntando a ustedes no se van a poder jubilar. Sí. Y van a estar en peores condiciones que nosotros, digamos. Sí, que nosotros lo sabemos muy bien, digamos. Recontra. Además, cuando aparece la claridad en el discurso también da esperanza, sí, ¿no? Cuando total. Es tan claro. Che, bueno, esto es para vos también, ¿eh? Sí. Es por vos, por ustedes. No, esto me da esperanza. Exactamente, total. Es eso. Así que si alguien quiere comentar algo sobre esto, nos pueden mandar a nuestro Instagram, que es Gestos Erróneos. Si nos están escuchando en vivo, nos pueden dejar un mensajito ahí en el chat de YouTube. Si lo escuchan después en Spotify, también nos pueden escribir a Gestos Erróneos, dejarnos un mensajito. Si alguien quiere hacer un aporte económico para bancar este programa, para bancar el espacio, para bancar la radio, para bancar Radio Magma, para bancar el Centro Cultural Arte y Parte, lo pueden hacer a gestos.erróneos, que es nuestro alias. Nos dejan lo que puedan, miran su cuenta bancaria y dicen, hoy puedo colaborar esto a fin de mes, este es mi aporte, 1.000 pesos, 2.000 pesos, lo que tengan. Nos va a venir muy bien. Y si no, se pueden comunicar con nosotros a través de una carta. Sí, una carta porque desde este lugar, desde esta Molotov literaria que anteriormente fue trinchera, reivindicamos la escritura epistolar, porque la escritura nos permite partir de tu emoción individual, de tu construcción individual hacia la construcción colectiva, hacia pensar en un otro, en una otra, a quien le va a llegar esa carta y con quien vas a estar construyendo algo, un lazo, una construcción que nos permita salir adelante, porque solos no lo vamos a lograr. Y mandás esa carta a Irigoyen 882 al Centro Cultural Arte y Parte para Gestos Erróneos si no hay nada más que decir. Gestos Erróneos, un perro filosófico que se descubre a través de la otredad. Yo pienso que el poema cumple una rara función en un mundo como este. Cumple la función de ponernos delante una presencia. El poema es eso. Es una presencia diferente. Algo que no estaba, algo que ahora está y que desde el instante en que lo recibimos actúa en nosotros, haciéndonos sentir que estamos un poco menos solos, un poco menos abandonados en el mundo. Yo creo que la poesía es ese lenguaje que no conocemos. La poesía es el lenguaje que abre la visión de la realidad, que es encontrar belleza en las cosas elementales, en una hoja del árbol, en un reflejo en la pared, en un día claro como el de ayer. Vivir ese infinito real es no perder la vida. Esta vida que no se nos va a volver a repetir, que también es primera y última, como cada día, como cada hora, como cada minuto. Bien, y acabamos de escuchar la voz del invitado del día de hoy, el querido, bueno, no vamos a debatir, sí, querido, Roberto Juarros. Vamos a estar charlando un poquito de él, de algunas cosas que él reflexiona y piensa sobre la poesía. Ahí lo estábamos escuchando, fue difícil encontrar cosas de él leyendo. Incluso esto lo encontramos en un documental que hace la Municipalidad de Dorrego, que es donde él nació, Coronel Dorrego, y hay pequeños fragmentos de una conferencia que dio sobre poesía en 1990, entonces se escucha de esa manera porque, bueno, no es una grabación que está preparada para eso. Así que
vamos a escuchar después otro fragmento. Tiene momentos en los que se escucha bien, otros momentos se escucha más o menos, porque tiene esa particularidad de la grabación. Roberto Juarros vivió entre 1925 y 1995. Fue poeta, bibliotecario, profesor, hizo un montón de cosas. Y vamos a ir tratando de encontrar algunas cuestiones sobre qué piensa de la poesía. Escribió un montón de libros que se titularon Poesía Vertical y que fueron diferentes tomos, porque él consideraba que era como si el poema fuera siempre el mismo y que a veces la reflexión era más o menos la misma, pero bueno, después variaba estéticamente en algunas cosas, pero que siempre fueron poesías verticales. Bien, y me gusta que en el audio dice que la poesía es para estar menos solos, para sentirnos menos abandonados, ¿no? Eso me pareció muy bueno, me parece que es algo que pensamos bastante en este programa, de que nos acompaña, que no nos deja solos, ¿no? La poesía. Sí, eso es lindo. Como nota de color, antes que nada voy a decir que otra vez estamos ante los 100 años de un poeta, el año pasado, el capítulo pasado con Arnaldo Conti, 100 años, y ahora también se cumpliría en octubre los 100 años de Roberto Juarros. Seguramente vendrán sus homenajes porque es un gran poeta argentino. Y también me parece digno rescatar de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Nacido en Dorrego y fallece en Temperley. O sea, siempre vivió en la provincia de Buenos Aires, que también es interesante porque a veces la provincia de Buenos Aires queda como un poco relegada al mundo de la capital, y en realidad la provincia de Buenos Aires tiene como una identidad propia. Recontra. Que me parece también destacable. Sí, lo sabremos nosotros. Y un poco, claro, tal cual, nosotros construimos desde acá, de esta serranía, de este mar y sierras que le llaman a veces, de este lugar inhóspito en los inviernos, digo, como todo eso construye también una identidad propia en la forma de ver el mundo, digamos. Pero también otra cosa que me parece que está buena, que leí por ahí y que ahí estaba tratando de buscar para tratar de traerlo, que es esta, ¿cómo decías esto de esta frase que habías rescatado del poema? Está para acompañarnos. Para sentirnos menos solos, menos abandonados. Menos abandonados, menos solos, menos abandonados, pero también entonces pone al poema como un objeto más en el mundo que nos interpela de una manera diferente cada vez, ¿no? Esa idea de... Yo por ahí había leído esta idea de que Juarros trabaja pensando esta ontología de los objetos como seres, y el objeto poema como seres, ¿no? En un análisis que leía y que está bueno, cómo hay algo de construir esta idea de el poema se lee, pero a su vez te está leyendo a vos mismo. Todo el tiempo el objeto está interponiéndose para construirte de otra manera, digamos, que es un poco lo que él plantea un poco de la poesía, digamos, esta idea de que cada poema te construye y cada poema empieza a leerte de una manera cuando vos crees que lo estás leyendo. Claro. ¿No? Y en un momento rescatan ahí, por eso lo busqué, rescatan algunos versos de uno de los poemas que dice: debemos conseguir que el texto que leemos nos lea. Debemos conseguir que la música que escuchamos nos oiga. Es preciso demoler la ilusión de una realidad con un solo sentido. Es necesario por ahora que cada cosa tenga por lo menos dos. Digo, esta idea de dialéctica, ¿no? Eso está ahí y por lo menos dos sentidos tiene que tener. No podemos leer la realidad en un solo sentido. Tiene muchas reflexiones así muy filosóficas, ¿no? Sí. En esto, bueno, ¿estoy leyendo yo el poema o el poema me está leyendo a mí, ¿no? Después me gustaba que en una entrevista le preguntan cuáles son las condiciones en las que esa experiencia es válida, es decir, merece ser llamada poética, ¿no? La experiencia de la escritura, de la poesía. Y él dice: creo que la experiencia de la palabra en el poeta está asignada por muchas cosas, pero sobre todo por dos. La primera es la necesidad, en el sentido de ese bello texto de Rilke donde dice: una obra de arte es buena cuando nace de una necesidad. Y ahí podríamos decir, ¿cómo es? Con cada necesidad es un derecho. Con cada necesidad nace un poema, Claro. ¿no? Es la naturaleza de su origen la que la juzga, ¿no? Me interesa esto de tenemos una necesidad y de ahí pueden hacer un poema, ¿no? Me parece zarpado. Está bueno. Y dice,
Es decir, uno no puede hacer otra cosa que decir esa palabra, porque si no algo se destruye en ese instante, algo se destruye en uno, ¿no? La necesidad de, si no, te vas a destruir. Y en un segundo lugar, la intensidad. O sea que para uno, el decir esa palabra, mejor o peor, pero decirla significa vivir doblemente, vivir con una peculiar densidad o fuerza. Entonces, y voy a la segunda parte de su pregunta, una experiencia que se da signada por la necesidad y por la intensidad nos permite tener un acto de fe. Nos da derecho a creer tal vez que eso mismo pueda repetirse en alguien que la reciba, ¿no? Me gusta, ¿no? Bueno, de ahí nace, lo vivimos 2 veces, eso me parece zarpado, decir, bueno, lo podemos vivir a este momento 2 veces si es con esa intensidad, y además después se convierte en un acto de fe porque le puede pasar a quien lo lea, pasar por esa misma situación. Y me gusta que se hable de la intensidad, ¿no? En este contexto donde mucho la intensidad se ve como algo negativo, ¿no? Como, che, claro, el chabón ese es re intenso, la chabona esa es re intensa, ¿no? Sí, se utiliza como algo muy negativo, y él diciendo, che, pero esto es necesario, ¿no? Para vivir. Para vivir. Claro. Para vivir doblemente. Para vivir doblemente. Viste que aparece mucho esta idea del doble, ¿no? Sí. Que también es muy interesante, recién justo estaba pensando en eso. Y encontré también, bueno, encontramos los dos, esa entrevista muy linda que le hace Alejandra Pizarnik a Roberto Juarros. Yo agarré algunas cositas de eso. Alejandra Pizarnik le pregunta, que también está en relación a esto, de la poesía, la intensidad, y habías dicho otra palabra que ahora se me fue, pero esto, como empieza de una manera de la construcción de la poesía. Dice Alejandra Pizarnik, a usted, Roberto Juarros, corresponde decidir acerca de la probable o improbable validez de un diálogo sobre la poesía que consista en preguntas. Lleven o no los signos convencionales de interrogación. Y en respuesta, que consista en preguntas y en respuestas. O sea que le da como... Empieza Alejandra Pizarnik diciéndole, decidí vos esto. Si vamos a hacer una entrevista con preguntas y respuestas sobre la poesía. Y entonces Roberto Juarros no se amedrenta ante esa idea y le contesta, creo que un diálogo sobre la poesía debería estar hecho de preguntas y presencias, no de preguntas y respuestas. Buena respuesta. Parte de un punto de, no hay preguntas y respuestas, hay preguntas y presencias. Muy bien. La poesía es pregunta y llamado. Tal vez sería preciso inventar un diálogo de preguntas, o por lo menos un diálogo de llamados y presencias. Pero, ¿cómo encarar un diálogo de esta índole? De la misma forma, que es lo que nos preguntamos todos. Sí, bueno, claro, que vamos a hacer preguntas. ¿Cómo hacemos? Claro, todo el preguntas y llamados, ¿qué es la pregunta y la presencia? Y él también se lo pregunta y dice, de la misma forma en que se puede encarar lo poético. Así podríamos también sospechar acaso que el hombre en general, más que hacer preguntas, en última instancia formula llamados. Llama a alguien o a algo. Un diálogo de esta clase se encarnaría entonces localizando, sintonizando algunos núcleos donde sea posible concentrarse y entusiasmarse. Otra vez la intensidad, sí. Otra vez esa idea de lo que te llama es lo que genera el diálogo, lo que genera concentrarse, entusiasmarse, lo que genera un movimiento, lo que genera la poesía, sí. Digamos. Otra vez aparece esa idea, la necesidad de esto, la necesidad todo el tiempo. Y entonces le dice a Alejandra Pizarnik, vivo el poema como una explosión. Acá Alejandra Pizarnik hace todo otro análisis. Voy a ir medio lento, pero porque es compleja el diálogo que va teniendo, ¿no? Pero ese diálogo es tremendo. Sí. Juarros, Pizarnik, ¿qué está pasando? Divino. Vivo el poema como una explosión por debajo del lenguaje. Una explosión por debajo del lenguaje. Descubro aquí 4 elementos básicos. Explosión, ser, lenguaje y debajo. Le dice ella, ¿no? Podríamos acercarnos a ello diciendo lo anterior de otro modo. El poema es la expresión abrupta de una realidad fundamental que se genera a través de las posibilidades subyacentes de la expresión verbal y no solo por medio de su capacidad significativa inmediata. O sea, el problema es una explosión de los sentidos del significante de la palabra, digamos. Sí. Explota el sentido de la palabra y el poema es... Ahí nace el poema, claro, haciendo explotar los sentidos de la palabra. Que es algo que cuando lees poesía un poco te pasa y por eso a veces uno siente que se aleja un poco de eso porque si no abrís el sentido de la palabra se te enmaraña todo. Sí, y sí. Perdés la idea de metáfora, digamos. Destaco este párrafo de la poesía, la realidad de la poesía, la realidad de la poesía, pues saluda un proceso espiritual que a tiempo que se halla a igual distancia de la inconsciencia poética
que del Laboratorio de los Poetas Circuladores. Recuerda el título artodiano, de Artaud, digamos, de un ensayo que usted publicó hace unos 10 años, Aproximación a un lenguaje total. Esta es mi pregunta. ¿De qué manera nos separa eso que se llaman fondo y forma, ¿no? Y él le contesta muy consistentemente. La realidad nace aquí, en el espacio poético, con la forma. Ahí podríamos hablar de esta idea de verticalidad de la poesía. Claro, nace con la forma. En cuanto al título de mi ensayo, una aproximación al lenguaje total, aún lo siento vigente. He meditado qué quise decir con ese título. Un lenguaje solo puede ser total, cuando equivale al ser. Y ahí está de vuelta esta idea de ontología que aparece todo el tiempo en Juan Ros. Es el poema nos lee, nosotros leemos el poema. Claro, recontra. ¿Puede un lenguaje equivaler al ser? Únicamente si engendra el ser. O sea, la poesía haciendo nacer un nuevo ser. ¿Qué es lo que nos pasa cuando leemos, digamos? Sí. Permítame citar otra línea del trabajo que acaba de mencionar. La realidad está donde queremos que esté, donde somos capaces de engendrar una forma. Eso también es súper interesante, porque todo el tiempo la realidad está donde queremos que esté y nosotros acomodamos la realidad donde queremos que esté. En la poesía eso lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo decís, che, yo interpreto esto y ya está, no me jodan demasiado, sí. ¿Viste? Y me parece que es súper interesante, porque parece súper... Yo cuando lo leí digo, ¿de qué me quieren hablar estos dos pelotudos? ¿Qué está pasando? Sí. ¿De qué ¿Por están qué hablando? Es tan difícil? Y después lo volví a leer y digo, claro, están hablando de esto, que la realidad se engendra cuando uno lee poesía, engendra una realidad nueva, que es la propia, que es la que uno puede ver en ese momento, que es la que podemos ver. No hay más que eso, digamos. Vamos a escuchar un poquitito qué dice él de la poesía vertical y después le sumo algo a esto que estás diciendo. La poesía tiene un peso propio y concreto, como todas las cosas sobre la tierra. Pero la ley de gravedad propia de la poesía, de esta expresión humana que llamamos así, no involucra solo una fuerza hacia abajo, como el peso de las cosas. La poesía experimenta también una gravedad, una atracción hacia arriba. Experimenta una doble ley de gravedad. Esto es lo que yo he tratado de decir con aquello de poesía vertical. Bien, otra vez lo doble, ¿no? La poesía Sí. va hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Hacia abajo porque tiene peso porque está en la tierra y tiene que ver con la gravedad. Eso me parece tremendo, Sí. pero bueno, también va hacia arriba. Y vos recién decías, bueno, cuando yo leo un poema, construyo una realidad. Y él habla sobre los poemas incompletos. Dice que los poemas están intencionalmente incompletos. Algo sin acabar, sin terminar, que nos llega como parte de la expresión humana para que nosotros lo completemos. Entonces ahí también aparece eso de nosotros lo creamos, porque terminamos de completarlo, ¿no? Entonces la tarea del poeta, dejarlo abierto para que la otra persona lo termine de completar. Y él dice, es la gran tentación que se le pone delante al hombre para que ejercite su capacidad más alta y definitiva, que es crear, ¿no? Que es... termino de crear el poema mientras lo estoy leyendo, ¿no? Por eso no es cuestión de ver el poema. Hay una hermosa frase de Paul Eluard que dice que el objeto del poema es dar a ver, mostrar el mundo. Esto algo dijiste vos recién. Mostrar esto que nos disimulamos todos los días, esto que la tontería de nuestra vida no nos deja ver, ¿no? Mostrar eso. Dar a ver la realidad sustancial del hombre, esto que se nos escapa por fragilidad, por incapacidad, por las presiones de las vidas que se nos escapa, porque no somos capaces de proveer suficientemente a esa exigencia de lo absoluto. Me parece maravillosa la idea de dar a ver, ¿no? Sí. Yo te doy un poema y te doy para ver, ¿no? Y después que hable de las... ¿Por qué eso a veces no lo podemos ver, ¿no? Por la realidad sustancial del hombre, por la fragilidad, porque se nos escapa por fragilidad, por incapacidad, por las presiones de la vida. Hay un montón de cosas que no nos permiten poder llegar a ver eso. Entonces que el poema viene y te lo da para que vos lo veas. Pero diría, no es solamente dar a ver, es dar a crear, dar a hacerse otra vez. Porque no te lo estoy dando solo para verlo, sino para que vos lo termines de crear. Total. Me parece tremendo porque es muy comunitario, diría, ¿no? Total. Una cosa medio de comunión, ¿no? Total. Yo te doy este poema
para que vos veas algo que capaz no habías visto por un montón de cuestiones, pero además no te lo doy porque yo te lo doy ya masticado, sino te lo doy para que vos lo termines de crear y ahí lo puedas ver. Y esta idea del lector-creador, digo, que aparece muchas veces, pero otras veces no aparece esta idea de, bueno, yo escribo para mí, qué sé yo, no, yo escribo para otro que está en algún lado y que va a hacer... va a crear este poema conmigo, digamos. Sí, y al mismo tiempo él habla que no piensa mucho en quién le está hablando. No. Él solo escribe el poema. Y después, bueno, pasará eso, que la creación la termine haciendo otra persona. Me parece muy bella esta manera de ver la poesía, porque, insisto, tiene algo muy de comunidad, ¿no? Estamos creándolo entre vos y yo, ¿no? Total. O si lo leo en voz alta, lo estamos creando entre todos los que estamos acá. Total. Me parece zarpada esa mirada, el dar a ver. Incluso va a ser una frase que voy a usar mucho. Dar a parece, ver. de ahora en adelante. Bien, y yo también por último, yo creo que ya para ir terminando de mi parte, también en un momento en una entrevista encontré que le preguntaban cuál es el significado de la verticalidad de su poesía y él habla de su juventud, ¿no? Que me pareció también interesante que, si bien vuelve a hablar más o menos de ese mismo... también Juarros en esta idea de crear un gran libro, un gran poema vertical, tenía una idea de siempre volver a la misma temática. Digo, hay algo de eso que está en él, digamos, de siempre tratar de entender algo del lenguaje, del mundo, del ser, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el significado de la verticalidad en su poesía? Para responder tendría que narrar una experiencia muy importante de mi juventud. Comencé a leer poesía muy pronto, tratando de penetrar en el conocimiento de los grandes poetas, que es la gran escuela para perfeccionar la escritura y la visión del lenguaje. Cuando a veces me preguntan cuál es el método más óptimo para perfeccionar la escritura poética, respondo que no hay sino un camino: leer. Pero leer con detenimiento, saber detenerse en cada línea, en cada giro, en cada imagen, en cada elemento, en cada silencio de los grandes poetas. Unido a esto, y no pretendo que esta experiencia sea compartida por todos, en mi juventud fui sintiendo que una buena parte de la poesía y aún de los grandes poetas había zonas relajadas, un poco elásticas, reemplazables, zonas que podían dejarse de lado. Encontraba en muchos autores, y hoy creo que en la mayor parte de la poesía, fragmentos de sus obras en donde la descripción, la anécdota o la efusión sentimental devoran a la poesía. Entonces empecé a vivir la nostalgia por la aventura de buscar una poesía más ceñida, donde cada elemento estuviera como algo insustituible, y si corriéramos una coma o cambiáramos de lugar una palabra o un blanco, se produjera una pequeña catástrofe. Una poesía que no se limitara a cultivar lo atmosférico o las reacciones sentimentales, sino que osara tener la posibilidad de reunir de una vez por todas lo que ha sido tan falsamente dividido: el pensar y la emoción, ¿no? Y ahí vuelve a unir el pensamiento y la emoción. Y es que es muy lindo, para mí esto es muy lindo porque también invita un poco al juego, al decir, yo tengo que construir un mecanismo de reloj que si vos le sacás algo se rompe. Se rompe, Digo, perfecto. la poesía como un juego donde uno tiene que construir un mecanismo cuasi perfecto. Y él aclara, es una nostalgia, porque no es imposible, ¿no? Es como la idea que tengo de construir eso perfecto, pero lo intento. Lo intento, Y recontra. ahí se juega una vida entera, ¿no? Sí, se juega una vida entera, Sí. sí, total. Un par de cosas, me parece que, viste que todo el tiempo se habla de que los libros de poesía no se venden, y a veces entra en la discusión de que sí, se venden, una discusión medio de si es productivo o no, vender o no poesía. Y le preguntan en una entrevista, por eso no se vende el libro de poemas, ¿no? Y él contesta, la poesía ineludiblemente pone en crisis. Y nadie compra crisis. Me encanta la respuesta. La crisis no tiene valor de mercado. Además, nadie compra frustraciones. Y en el fondo de todo hombre, me parece, hay un poeta frustrado. Consciente o inconscientemente, siempre eso está en la poesía que no compra. Me parece muy bueno eso. La poesía no... Me encanta. Nadie compra... Nadie quiere comprar crisis. Nadie compra crisis, Che, nadie voy a compra comprar esto para frustración. ponerme claro. Todos compran autoayuda. Nadie va a comprar un librito para ponerse en crisis y criticar y encontrar una propia crítica de su mundo, de su forma, de la manera de vivir. Quiero un libro que la me, poesía es que eso. me haga bien. Sí. Y listo, y punto. Exacto. Y después, para ir cerrando, en un momento él habla un poco de qué es la poesía para él y para qué está la poesía. Y él dice,
Si esta no es si la poesía no es la belleza del mundo, si esto no es la música del sentido, si esto no es la esperanza del hombre en tiempos de desdicha, si esto no es la reconquista del ser, si esto no es el hombre volviendo a aprender el balbuceo originario del lenguaje y la palabra, entonces la poesía no tiene sentido. Es por decirlo que a este canto doy mi voz. Soy nacido en Buenos Aires. Las mamás. ¿Te acordás de esa vez que bañamos a los pollitos con champú? Le fregábamos las alas y los hundíamos en el balde para enjuagarles la espuma. ¿Te acordás? Los pusimos a secar al sol. Sobre las lajas piaban bajito. Olían a algas marinas. Uno a uno, despacio, empezaron a morir. ¿Te acordás? Pasamos el día llorando a esos hijos que no habían soportado tanto amor. Gestos erróneos. El silencio ensordecedor de las 7 de la tarde. Bueno, y llegamos al último bloque de este capítulo número 123 de Gestos Erróneos y vamos a arrancarlo con la pregunta que inicia casi todos los bloques, menos el del medio de este programa. Históricamente es así, que es ¿qué leíste y por qué, Dipa? Bueno, leí un poema de una poeta de La Pampa que se llama Soledad Castresana. Lo leí porque... a ver. Lo vengo, es un poema que lo vengo encontrando hace mucho tiempo. Yo no la conozco a la poeta, la verdad. No la he leído. Pero ese poema se me viene cruzando en internet mucho. No sé por qué. Cuando busco poesías por otras cosas o para leer ahí en internet, se me cruza un montón. Y me parece que lo tenía que traer. Hay algo que me conmueve cada vez que lo vuelvo a leer al poema, que es esta idea de que ese cariño que se demuestra y ese cariño que nos demostramos a veces construye otras cosas inesperadas, digamos. Y no siempre tenemos que estar pendientes de que ese cariño que demostramos construya nuevamente amor o, digo, a veces construye otras cosas y tenemos que, eso, como que me hace pensar mucho en que, bueno, construyamos igual, con cariño, construyamos igual de esta manera y, bueno, no sabemos lo que va a venir, nunca sabemos lo que va a venir. Acá hay esa idea de madre. También, digo, ahí también juega un poquito con esta idea de madre que a veces se pone muy opresiva y construye también un alejamiento, ¿no? Pero no me interesaba eso, sino que me interesa esa idea de construyamos igual con amor sin saber qué va a pasar. Sí, perdón que me ponga muy monotemático, pero también es como la idea de la mercantilización, ¿no? Como te doy amor y me va a devolver algo, claro, ¿no? Y a veces vuelve, otra vez no. O esta idea de la autoayuda, digamos. Sí. Da algo bueno y te va a volver algo bueno. Bueno, a veces no, pero no importa, lo que sueñas, loco. No importa, loco. Tenemos que apostar, porque si no apostamos siempre a esta lógica, en esta lógica nueva, que nos imponen, apostamos al odio, a la bronca, al rencor, a la violencia. Y no digo que haya que construir todo el tiempo desde el amor, pero sí... no olvidarnos que el amor está ahí, sí, y lo bancamos. Y a vos te gusta eso también. A mí me encanta el amor, yo soy muy amoroso. Sí, boludo, claro, sí. No, pero de verdad, boludo. De verdad. Siempre decís, me da tanto amor esa persona. Sí. Bueno, me encanta ese poema y qué bueno que encontraste un momento para traerlo, ya que total. tantas veces. Bueno, vamos a ir rapidito con los saludos de este capítulo. Enviamos un saludo a Ediciones del Chapalefú en el año de su aniversario número 29, ya que nació ya por 1996 y se pone a tu disposición para consultas sobre tus futuros libros. Corrección de estilo y demás, siempre con la consigna libros para ser libres. Para contactarte con Ediciones del Chapaleo Full, escribís a Néstor, a nestordipaola@gmail.com. Bien. Y como es habitual, a partir de este año Ediciones del Chapaleo Full obsequia a los radioescuchas de Gestos Erróneos un fragmento literario. En esta ocasión vuelve Baldomero Fernández Moreno, a pedido del público, ya que muchos preguntaron cuándo estuvo en Tandil el famoso poeta de los 70 balcones y ninguna flor. Y fue en 1940 cuando alguien con buen criterio lo llevó hasta la cima del Parque Independencia y allí se inspiró. Tandil por entonces
muy bonita como siempre, no tenía edificios de alto como hoy. Desde allí veía una ciudad con manzanas y calles rectas, junto con la hermosa diagonal que actualmente se llama Arturo Illia, y escribió: recta en calles y ciega en diagonales, Tandil está a mis pies en una hondura, cuadriculada por la agricultura, en un juego de luces y cristales. Si eres hermosa, oh Tandil, de día, aumenta con la noche tu hermosura, mujer más bella, cuanto más sombría. Pero ya que mencionamos a los balcones de don Baldomero, ¿por qué no citar por lo menos el comienzo de dicho poema? 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el olor? ¡Ay, Dios! Muy bien, así que le agradecemos Dale, a Néstor Néstor y a Ediciones de Chapalefú por este maravilloso regalo del día de la fecha. Hermoso. Y vamos a seguir con los saludos. Le vamos a mandar un gran saludo a Petra Marzoca, que dice, ya que en el primer bloque estuvimos hablando de que la marcha de Ni Una Menos de la semana que viene se va a hacer junto con la marcha de los jubilados, y ella comenta que interpretaron muy bien lo que nos une y convoca en Amalu, adultos mayores en lucha. Nos agrupamos en defensa de nuestros derechos y los de las generaciones que vienen detrás nuestro. Y después agrega: la poesía nos acompaña a transitar este tiempo con belleza y con tibieza, ¿no? Tibieza para soportar abrigo, este ¿no? frío, ¿no? Que abrigo, estamos sí. sufriendo Se vino el muchísimo. frío en Tandil y suponemos que por eso. Pero bueno, así que ahí estamos acompañando también a Malu, a adultos mayores en lucha de Tandil, que por sus derechos y los nuestros en el futuro. Están luchando. Bien. José Managua también dice: la sobreexigencia, hablando del primer bloque donde hicimos nuestra editorial errónea sobre el cansancio y la sobreexigencia. La sobreexigencia nos opera y desgasta, anida en la confusión, se hace tripa. Un último secuestro, no el de tu estado de ánimo. Esto es un tema de Los Redondos. Tiran pensamientos filosos como puntas de lanza. Nos dice a nosotros, supongo. Vamos, eso. qué bien, Abrazo desde el oeste. Gracias, José Managua, una masa. Gestos erróneos, arrojando pensamientos filosos como puntas de lanza. Listo, anótalo. Para un separador. Le mandamos un gran abrazo a Alicia Martignoni, que dice: poesía, tú haces de mí esta ceremonia demasiado pura. Una frase de Alejandra Pizarnik. Y después dice: dar de leer, dar de ver, dar de oír, dar. Gracias. Cuando estábamos hablando recién de dar de leer, dar de ver, ¿no? Que era una de las ideas que traía Juan Ros. Y Dominique Moreno dice: el poema nos lee. Dar a leer, la poesía experimenta una ley de gravedad. Hermoso el programa, alivian, no llego a leer lo que dice. La carga del cansancio. La carga del cansancio, qué linda, Domi. Y me gusta, estas citas son también, supongo, de Juan Ros, ¿no? Sí, de algunas cosas que dijimos incluso nosotros, Facundo de Paula. Bien, perfecto, porque yo ya olvido, el bloque anterior lo olvido rápidamente. Va borrando el programa mientras avanza. Sí, le vamos a mandar un saludo a Polo Ledesma, mi viejo, que nos dice: hola, buenas tardes. Hoy también cumpliría 87 años Leonardo Fabio. Se le pasó a Gabriel efeméride César. Es verdad. Y nos manda un saludo a los tres. Un gran abrazo donde esté a Leonardo Fabio. ¿Se mira una película de Leonardo Fabio hoy? Sí, claro, Puede siempre, ser un plan. siempre. Le vamos a mandar un saludo a Manuel Alcetegaray, que nos está escuchando desde Rauch. A Lourdes Heredia, que también nos estaba escuchando. Esperen que estoy buscando todos los saludos que llegaron. A Eva Galvagno, que está allá lejitos escuchándonos. Dice: nos estoy escuchando, genios, así que le mandamos un gran abrazo. Y listo, no tengo más saludos. Bueno, esto ha sido todo por este 123 programa de Gestos Erróneos. Quienes los llevamos adelante fueron el compañero Gabriel César, que siempre está ahí construyendo este sonido maravilloso que ustedes escuchan del otro lado. Dale, Gabriel. Lo llevaron adelante también estos oyentes y estas oyentes que nos han mandado esas respuestas hermosas. Darío Palito Ledesma en la conducción, junto a Facundo Di Paola también en la conducción. Dale. Vamos por más, los queremos mucho y a seguir luchando.